Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, mi emperador, mi emperatriz? Te he entregado una lectura bonus y no te puedes quejar, ¿vale? Tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like para entregarte tu próxima lectura bonus. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. Los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, hacemos lo que es un super chat. Los días viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, otro super chat. Y los domingos a las 8 de la noche, horario de España, el super chat de la semana. Muy bien, mi querido Aries. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries, ¿vale? Muy bien, corazón. Empezamos, Aries. Vale, cariño. Mi querido Aries, siento que muchos de vosotros están lidiando con un Géminis y con un Sagitario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El otro mensaje, Aries, tengo como esa percepción de que muchos de ustedes sienten como algo de frío. O de repente me dice Richard, cuando estoy en ese lugar determinado, siento como frío, como escalofrío. Esto puede ser las energías, corazón. Puede ser que en ese lugar existe algún tipo de energía que tú lo sientes. O simplemente la envidia, Aries. ¿Por qué? Porque también he visto como muchos picos como si fueran tela de arañas, cariño. ¿Te has hecho alguna vez la limpieza del huevo? ¿Y has visto cómo salen picos arriba, cariño? Eso es envidia, corazón. Siento que para muchos de vosotros, posiblemente la envidia de tu entorno está latente, Aries. O alguien no te lleva bien, o alguien de repente habla mal de ti, o simplemente en casa tú estás sintiendo una energía, porque esa sensación de frío es muy curioso. Richard, ¿será porque tú estás en otoño, corazón? Aquí estamos con ola de calor. Estoy con aire acondicionado y estoy transpirando, corazón, ¿vale? Entonces no, es tu energía, mi querido Aries. Es tu energía, ¿vale? Voy a sacar lo que es una carta guía. Quiero que mires todos los elementos de la carta. El tarot es vidente de luz. Aparte de ser una lectura, cariño, también es un aprendizaje. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Muy bien. Tenemos lo que es la carta. Me salieron dos cartas. La carta del as de bastos y la carta de la fuerza. Fíjate en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, que está muy bien cuidado. Sus colores son vivos, pero tiene lo que es el tercer ojo. A pesar que esta persona está con los ojos cerrados, puede percibir lo que está pasando en su entorno, a su alrededor, Aries. Siento que muchos de vosotros están sintiendo las energías de los demás. Entonces, está viendo un despertar, o tu intuición también. Tú estás buscando claridad, tú quieres saber qué está pasando, o posiblemente puede ser tú tienes que llevarlo a tu terreno. A lo mejor tú me dices, Richard, me gustaría que este chico sea más claro conmigo, esta chica sea más clara conmigo. Me gustaría descubrir lo que es una verdad con respecto a mis hijos, a mi familia, a mi entorno, etcétera, etcétera. Porque muchos de ustedes están buscando claridad. Si te das cuenta, la imagen de un ser humano, de una mujer, recién está empezando a aclarar porque es mitad bestia, mitad humano. Cuando digo bestia, león, corazón, siento que muchos de vosotros
quieren claridad, quieren descubrir una verdad, quieres obtener lo que es una respuesta. Pero Aries, cariño, te estás olvidando de algo muy importante. Y fíjate muy bien. El tercer ojo. Tú puedes ver, cariño, lo que a simple vista el ser humano no puede ver. Entonces, tú puedes diferenciar si una persona te oculta, si una persona te engaña, si una persona de repente te miente, etcétera, etcétera. ¿Te ha pasado en la cual de repente tú me dices, Richard, estoy saliendo con una persona, pero da la casualidad que no me presenta a sus amigos, no me presenta a su familia, siempre quiere para vernos en lugares apartados, lugares escondidos? Esta persona, cariño, algo oculta, mi querido Aries. O si tú de repente me dices, Richard, tengo que ponerme de acuerdo con una persona, vamos a firmar un documento, pero me ha dicho para quedar en un lugar apartado. Te recomiendo, Aries, que no hagas esto, ¿vale? Si las cosas son claras, cariño, tú no tienes por qué ocultarte. Piensa, Aries, que uno nunca sabe las intenciones de los demás. Si tú de repente me dices, Richard, no está relacionado con los documentos, pero eso sí, tengo una pareja, tengo una persona que siempre me dice para verme en un lugar donde no hay ni luz. Tienes que ir con cuidado, ¿vale, corazón? Sé que eres una persona de elemento fuego, que te gustan los riesgos, cariño, ¿vale? Pero hasta cierto límite, corazón, hasta cierto límite. Muy bien, voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Abra su sol interior, corazón, la claridad. Unos hilos de plata salen de su plexo solar y se conectan con distintas partes de su existencia actual. Debe romper esos lazos y comprender hasta qué punto se ha estado aferrando a ellos durante demasiado tiempo, mi querido Aries. Aquí hay otro mensaje. Yo siento, Aries, que muchos de vosotros es como que te cuesta renunciar, te cuesta posiblemente dejar una historia, una relación, o quitarte de la mente ese recuerdo. A pesar que a lo mejor de repente tú no tienes nada con él o con ella, pero lo llevas en tu recuerdo, en tus sentimientos. Es importante que cortes ese lazo que no te ofrece ningún tipo de beneficio para que pueda ver espacio a lo nuevo que va a llegar. Porque siento, cariño, que tu destino está en otra historia, mi querido Aries. Entonces, empieza a pasar página, corazón. El mundo no se acaba si un hombre no te hace caso. El mundo no se acaba si la Lupe de repente te ignora. Hay muchos peces en el río, cariño. Están así. Son como plagas. Son como plagas. Vamos a ver. Signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cayó lo que es un Tauro o Virgo, ¿vale? La sacerdotisa. Me confirmó Virgo. Me sale Leo. Cierras con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, luego lo recojo, cariño. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. La letra Z, la letra D, la letra M o W y la letra E. Muy bien, corazón. Vosotros han visto las noticias, cariño. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas yo hice una predicción y me levantaba mucho a las 6 de la mañana? Pues mira esa predicción de luto en el mundo y compara lo que está pasando actualmente en el mundo y verás cómo coincide. Vamos a ver, Aries, ¿por qué de repente tú me dices, Richard, mi intuición me quiere decir algo? ¿Por qué de repente tú me dices, Richard, tengo una corazonada? Vamos a ver. ¿Por qué estas 2 cartas, cariño? Tú estás buscando claridad. Tú quieres de repente una respuesta. Tú quieres algo, corazón. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Aries. Vamos a ver. ¿Qué está pasando, cariño? La carta del 9 de espadas. Sí, corazón, te levantas mucho en la madrugada. Algo te está atormentando, cariño. Tienes pesadillas constantemente.
Te recomiendo, corazón, que hagas caso de tu intuición. Siento que tus ángeles te quieren decir algo, corazón. Siento que la envidia te envuelve. ¿Ves estos cuervos? Estos cuervos, cariño, quieren hacerte daño. Están esperando prácticamente que tú tires la toalla, que tú te rindas. ¿Para qué? Porque son carroñeros, cariño. Pero aquí hay una paloma que te está protegiendo, corazón. Entonces, yo siento, Aries, siento que tienes muchos enemigos en tu entorno, mi querido Aries. Siento como que están esperando que tú bajes la guardia, están esperando que tú de repente estés deprimido, deprimida, para dar lo que es la estocada final, corazón. Una cartita más y voy a ver la energía de ellos o de ellas. La carta también del 10 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente también está relacionado, perdón por el aire acondicionado, me afecta mucho a mí. Está relacionado, cariño, con una persona que se fue de tu vida. O tú lo echaste de tu casa, o esta persona pues simplemente tuvo que buscarse la vida. A lo mejor se fue a otro país, a lo mejor de repente se cambió de trabajo, a lo mejor de repente, yo qué sé, se fue de tu entorno. Siento que esta persona, cariño, posiblemente es la persona que actualmente tiene algún tipo de conexión contigo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón, ¿vale? Solo esto. Voy a ver, Aries, cuál es la energía de ellos o de ellas. ¿Cuáles son sus intenciones, Aries? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Ay, por Dios, el sudor me está bajando desde la espalda hasta el centro del universo. Tanta calor hace, Richa, cariño, este es el trópico. Barcelona no tiene un clima, ¿cómo te puedo decir? Como de Europa. Barcelona tiene un clima muy tropical y estamos en otoño y estamos ardiendo. Corazón, confirmado, Aries, confirmado, ¿vale? Mira esta carta, fíjate muy bien, corazón. Esta persona está a la defensiva. Esa palabra que te había dicho, está esperando la estocada final. Tiene lo que es algo punzante. ¿Te acuerdas que te había dicho? ¿Tú te has hecho alguna vez una limpieza del huevo? Porque he visto muchos picos, muchos picos. Hay una persona, cariño, que tienes que ir con cuidado, ¿vale? Y no sé por qué siento, corazón, que tú lo tienes cerca. Lo tienes cerca, cariño. Está esperando hacerte daño, corazón. Ten cuidado. Si este tema lo relacionamos de una forma general, porque no todo es amor en el mundo, corazón. Si es una semana en la cual tienes que firmar un documento, ve con cuidado. Si tienes que a lo mejor de repente firmar un contrato, ve con cuidado. Si vas a prestar dinero, ve con cuidado. Si vas a tener una entrevista, ve con cuidado. Corazón, haz caso de tu intuición. Siento que ellos van a buscar los 5 pies al gato, cariño. Cualquier pretexto para hacerte quedar mal, ¿vale? Entonces, tú llévalo a tu terreno, corazón. Tú llévalo a tu terreno. Muy bien. Vamos a ver, te voy a sacar lo que es una carta de los ángeles del amor. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. A lo mejor me dice, Richard, en mi trabajo me tiene mucha envidia. También puede ser el caso. Dice, déjalo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin. Alguien está intentando provocarte. Alguien quiere que tú pierdas los papeles, Aries. Ve con cuidado. No es trigo limpio, corazón. Porque mira, si tú te das cuenta, Aries, aquí esta mujer lo único que quiere es trabajar, estar en paz, es muy espiritual, pero aquí hay un personaje que te observa, como diciendo, ¿cuándo se rinde? ¿Cuándo me pide perdón? ¿Cuándo me suplica, Aries? Si tú estás en estos momentos en un proceso de separación, vamos a suponer de tu pareja, y hay hijos, corazón, no tengas ningún tipo de contemplación por ellos, porque ellos, aunque en estos momentos de repente han bajado la guardia, a lo mejor de repente te van a convencer de algo, ellos, cariño,
no han cambiado sus intenciones. Entonces, corazón, para que te evites problemas, simplemente continúa con lo que te está diciendo el abogado, tu asesor, tu familia, etcétera, etcétera. Hay alguien que quiere convencerte, cariño. Hay alguien, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón. ¿Tú has escuchado la música de Maritrini? Te amaré, te amo y te querré. A pesar de nuestra situación, fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestro amor. Solo quiero dejar claro ante ti que no es fácil hablar de amor así. El amor siempre casa con honor. ¡Qué error no dormir! ¡Qué error! ¡Ay, por Dios, corazón! Búscalo, Maritrini, ¿vale? Se me va el tiempo, cariño. Vamos a ver las características. Y encima ves cómo transpiro. Hace mucha calor, cariño, de verdad. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries, corazón. Me dicen, la carta del 3 de espadas. Muchos de vosotros, cariño, posiblemente están en un proceso de separación. Siento que estás lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, o hay una persona, cariño, que te tiene algún tipo de rencor. Esta persona tiene tatuajes, piel blanca, aparentemente parece menor, pero tiene más años, ¿vale? Será como yo, cariño, aparento 30 y pico y ya parezco Matusalem, ya voy a llegar a 50. Me dicen, esta persona, cariño, te hace la culpa de todos sus problemas, de todas sus complicaciones, mi querido Aries. La carta del ermitaño, para muchos de vosotros, Aries, posiblemente también estás lidiando con una persona que está lo que es en la distancia. Esta persona, cariño, de repente de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, su trabajo puede estar relacionado con el mantenimiento, la construcción, o de repente tiene lo que es un cargo importante. Te diría inclusive, Aries, de que entre vosotros hay una diferencia de hora, cariño. A lo mejor de repente tú estás en Latinoamérica y esta persona está lo que es en Europa. Puede ser un Virgo también. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño, contra viento y marea, porque estoy ardiendo. Que llamen a los bomberos, por Dios. Te quiero, haz caso de tu intuición, ¿vale? Siento que tus ángeles te quieren decir algo. Hasta la vista y sé feliz, cariño.